Entre tantas otras cosas que son complicadas en el alemán, o que son más complicadas que en el español, tenemos dos temas básicos, que son el género y el número, que en español son relativamente fáciles. El género, por lo general, la mayoría de las palabras que terminan con A son mujeres o femeninas, las palabras que terminan con O son masculinas, y el género lo formamos, el número, perdón, lo formamos con una S al final y basta. En la mayoría de los casos hay otras excepciones y otras formas de hacerlo, pero bueno, esa es la regla básica. En alemán es mucho más complicado, por eso creo que merece un capítulo entero. Voy a tratar de hacerlo lo más simple posible. Recuerden que lo más importante, es muy importante aprenderse los sustantivos con el artículo para poder hablarlo, para poder usarlos correctamente. Está bien, depende de nuestros intereses. Podemos hablar y decir lo perro o lo gato, que nos van a entender igual, pero eso va en cada uno de ustedes si realmente quieren hablarlo correctamente. Por eso es importante saber que die Katze, der Hund. La primera de las reglas que les quiero mencionar son las cosas obvias, las palabras, las personas masculinas y las personas femeninas. ¿A qué voy con esto? Vater, Bruder, Opa y Onkel, que significa tío, son obviamente masculinos. Y femeninos son Mutter, Schwester, Oma y Tante, que significa tía. Esas son obviedades. El Vater es masculino, Mutter es femenino. Más allá de eso tenemos otras palabras que también son obvias. Por ejemplo, ama de casa. Las palabras Haus, que significa casa, y Frau, que significa mujer, forman Hausfrau, ama de casa. Es un poco discriminativo porque estamos asumiendo que la mujer tiene que ser la que se encarga de la casa, pero bueno, recordemos que esto no es algo nuevo, sino que es un idioma que se habla desde hace siglos. Otra palabra parecida es Putzfrau. Putzen es el verbo que significa limpiar. Putzfrau sería la mujer que limpia. Se utiliza no solo en el caso de una persona que limpia una casa, sino también en los negocios se usa mucho. Por ejemplo, los negocios, ya sea restaurante o todo, la mayoría tiene una Putzfrau, que viene cuando el negocio está cerrado, a la noche después de que cierra o a la mañana antes de que abre, y limpia, se encarga de limpiar el piso y se encarga de limpiar los baños, por ejemplo. Mientras que los empleados se encargan de limpiar toda la maquinaria y todas las otras cosas importantes para las que hay que saber quizás un poco más cómo se limpian. Estas dos palabras sí se utiliza Hausfrau y Putzfrau. No se dice normalmente Hausmann o Putzmann. El siguiente caso también se aplica para los dos. Son las profesiones, que en muchos de los casos tienen la terminación y se le agrega al femenino la terminación in. Ya que está, voy a aprovechar para darles algunos ejemplos de profesiones. Zum Beispiel, tenemos la palabra Arzt, significa doctor. Arzt. También, ojo, también se puede decir doctor, pero como los alemanes es bastante complicado, prefieren buscarse una palabra más que se nos complique más a nosotros, y en vez de utilizar doctor, utilizan más comúnmente Arzt. El femenino sería, en este caso le agregamos el umlaut a la A, y el femenino sería Ärztin. Esta palabra también se puede combinar con otra, como por ejemplo, ya vimos que Zahn significa diente. Entonces le agregamos Zahn al principio de la palabra. Obviamente, acá esta no sería más mayúscula, sino minúscula, y tenemos Zahnarzt, que significa dentista, o Zahnärztin, también se le deja el umlaut, la A, pues se pronuncia Zahnärztin, significa dentista mujer. Otro ejemplo, Lehrer, L-E-H-R-E-R, Lehrer, significa profesor o maestro, y Lehrerin sería profesora o maestra. Student,
Mecánica. Studentin. Estudiante, mecánico o mecánica. Otro ejemplo con Arzt, que podemos cambiar también la palabra. Tenemos la palabra tía, T-I-E-R, que significa animales. Entonces le ponemos al Arzt, le ponemos al principio tía y nos da Tierarzt, que significa veterinario, o Tierärztin, que significa veterinaria. Todas o casi todas las palabras que entran dentro de estas categorías son masculinas. Tenemos para empezar los días de la semana, que son Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag y Sonntag, empezando de lunes a domingo, ¿no? Fíjense que todos los días, a excepción de Mittwoch, que significa Woche, significa semana, entonces Mittwoch significaría en el medio de la semana, todos los demás días terminan con la palabra Tag, que significa día, y el inicio de la palabra es el nombre de un dios germánico al que se le adjudicaba ese día. Como por ejemplo, es lo mismo que pasa en el inglés, que todos los días terminan con day. Y eso proviene también de los dioses germánicos. Por ejemplo, para darles un ejemplo del dios germánico más conocido, o de uno de ellos, que es Thor, que se escribe T-H-O-R, tenemos el jueves en inglés es Thursday o Thursday. En este caso, en alemán se llama Donnerstag, que Donner o Donna era otro nombre que se le adjudicaba a Thor. ¿Por qué? Porque Donna significa también trueno. Y como Thor es el dios del trueno, en algunas regiones se lo conocía como Donner. Entonces tenemos Donnerstag, Donnerstag es el día de Donner, el día de Thor. Y así con todos los demás días de la semana. Tenemos las partes del día que ya las vimos la semana pasada. Sería Abend, Morgen. Entonces diríamos der Abend, der Morgen, der Mittag. Y lo mismo los días der Montag, der Dienstag, der Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag. Y las partes del día son der Abend, der Morgen, der Nacht. Y así, las estaciones del año. Tenemos der Frühling, la primavera, der Winter, que es casi, se escribe igual que winter en inglés, pero se pronuncia un poco diferente, der Herbst, y der Sommer, también muy parecida a la palabra del inglés. Los fenómenos naturales como der Regen, la lluvia, o der Wind, que también lo podemos relacionar con wind del inglés. Los puntos cardinales son Norden, Süden, Osten y Westen. Entonces tenemos der Norden, der Süden, der Osten y der Westen. Minerales y piedras preciosas, como por ejemplo der Diamant. Me salté las bebidas alcohólicas. Der Wein, que se escribe, fíjense que se escribe diferente que en inglés, pero es básicamente lo mismo que wine. Nada más se escribe con las vocales invertidas. Hay una excepción acá, que es muy importante para nosotros, que es la birra. Das Bier, que es neutro. Das Bier también suena muy parecido al inglés, nada más que en vez de escribirse con 2E, se escribe con IE, y también lo podemos relacionar con birra. Significa obviamente cerveza. Por último tenemos las marcas de autos, como por ejemplo BMW, en alemán sería BMW, der BMW, o Volkswagen para nosotros, en alemán es Volkswagen, que es el auto de la gente. Y eso viene de la época de Adolfo, que quería crear un auto para la gente bien, digamos. Entonces se dice der Volkswagen o der VW, es muy común también decir, o sea, el V corta W, VW, der VW, der Audi, der BMW. Tenemos árboles, flores y frutos, como por ejemplo die Rose, la rosa,
o die Birne, la pera, die Orange, la naranja. Tenemos dos excepciones muy importantes, que es la palabra árbol en sí, que es der Baum, y la palabra manzana, que es der Apfel. Si no, todas las frutas son die, son femeninas, en cambio manzana es masculino. Después tenemos países, ciudades y regiones, que no me olvidé de anotarlo, que terminan en EI, IE y E, como por ejemplo die Türkei, la Turquía, o die Normandie, la Normandía, que es una región en Francia. Sustantivaciones de verbos. ¿Qué es esto? Un verbo que en ciertos casos lo puedo usar como sustantivo, como por ejemplo, tenemos el verbo fahren, que significa manejar o ir hacia tal lado en auto, en tren o en autobús. Eso significaría fahren. Podemos borrarle la terminación agregarle una T y nos queda die Fahrt, que sería el viaje. El viaje en colectivo, o sea, en todo medio de transporte que se maneja, que no se vuela. Por ejemplo, sería fliegen. Sirve para trenes, autobuses, tranvías, autos. Como die Fahrt, el viaje. Y hay otros ejemplos, pero no los quiero complicar por ahora. Recuerda, son sustantivaciones de verbos que terminan en T, o sea, la sustantivación termina en T. Nombres de aviones, barcos y motocicletas, como por ejemplo, die Boeing, Boeing, sería el Boeing, die Kawasaki, die Honda, son marcas de motos, o los nombres que se le dan a los barcos. Sea como sea que yo quiero llamar a mi barco, le voy a poner die, porque es el nombre de una máquina es femenino, die Maschine. Por eso es que estos tres casos son femeninos, porque son máquinas. Tenemos diminutivos y otras palabras que terminan con chen, como por ejemplo la palabra Mädchen, que significa chica o señorita. Es una palabra neutra, no es femenina. Sería das Mädchen. La forma de formar el diminutivo es agregándole chen al final. Tenemos por ejemplo la palabra Hund, que es el perro, que normalmente sería masculina, sería der Hund. Le agregamos chen al final. Y en este caso le agregamos también el umlaut. Entonces sería der Hund, un perro normal, o el perrito sería das Hündchen. Das Hündchen, el perrito. Y así los diminutivos se forman con la palabra chen al final. Tenemos los colores, das Rot, das Blau, son neutros. Las notas musicales, los metales y elementos químicos, como por ejemplo das Gold, das Silber, son neutros. Tenemos las excepciones de Stahl, que significa acero, que es masculino, es der Stahl, y el bronce es femenino, die Bronze, der Stahl, die Bronze. Si no serían todos los demás, les menciono solamente los más comunes por ahora, das Gold y das Silber, que son oro y plata, son neutros. Las letras del alfabeto, si queremos nombrar las letras del alfabeto, son das A, das B, das C. En los tres casos tenemos ciertas terminaciones que nos indican de qué sexo, de qué género es la palabra. En algunos casos tenemos excepciones a las reglas, pero la mayoría más o menos se mantiene así, como por ejemplo, en las terminaciones típicas del masculino y femenino son ER y E, respectivamente. Con E tenemos, por ejemplo, el nombre, que se dice der Name, que es masculino en vez de femenino. Esto ocurre también en español, no es solamente en alemán, que porque es complicado tenemos excepciones en todos lados. En español también tenemos excepciones, como por ejemplo
Por ejemplo, en los casos de el águila o el arena, que en realidad son femeninos, se utiliza el por una opción de cacofonía, para no ser la águila o la arena. Pero bueno, también es necesario saber esas reglas. En alemán también tenemos excepciones. Yo les dejé con una lista, intenté buscar para todos los casos palabras relativamente parecidas al español, porque si no sería mucho vocabulario y en muchos casos palabras difíciles e innecesarias, porque no encontré otras palabras más comunes o más importantes como para darles ejemplos. Tenemos motor, que significa motor. Oge es una terminación que se utiliza para muchas palabras referidas a la ciencia, que son muy parecidas al español. Por ejemplo, biologe les puse. Tenemos también psicologe, tenemos urologe, geologe. Son todas palabras referidas a la ciencia y muy parecidas a la del español. Con inglés puse Lehrling, que significa aprendiz, para relacionarlo con las palabras que vimos antes, que es Lehrer o Lehrling. Tenemos otra palabra que quizás es un poco más importante, que es Schmetterling, que significa mariposa, pero quizás es un poquito más difícil de pronunciar por ahora. Schmetterling. Honig significa miel, es parecida al inglés honey. Polizist significa policía, capitalismus. Ingenieur son obviedades. Esta quizás es un poquito complicada de pronunciar, es ingenieur. El femenino sería ingenieurin. Student, estudiante, también podemos decir studentin. Gymnast, bibliotecar. No se las estoy traduciendo porque creo que son palabras obvias. Elefant, cuidado acá que se escribe con PH. Femenino, tenemos Bäckerei. Beca, sin la EI, significa panadero. Bäckerei es la panadería, el negocio. También lo podemos relacionar con el inglés bake, que significa hornear. Bäcker es básicamente lo mismo, alguien que hornea panes, que hornea tortas. Filosofía, Musik, esas son las terminaciones EI, IE, IK. Sacar las terminaciones, no boludez. Con UA tenemos Natura, con Ion tenemos estación. Natura significa naturaleza, por si no queda claro. Estación significa estación, lo podemos utilizar tanto para las estaciones del año, para estación de tren, más en el caso de próxima estación. Cuando estamos en el tren, el altoparlante nos anuncia next estación y el nombre de la estación. Si nosotros queremos ir a la estación, se utiliza por lo general la palabra Bahnhof. Universität, con ens Differenz, con ans Allianz, Parfümerie, Schaft, Freundschaft. Estas tres palabras se utilizan para complementar palabras y crear palabras nuevas, como por ejemplo, en este caso, Freund significa amigo. También se puede utilizar como novio, como en el caso del inglés que decimos friend o boyfriend o girlfriend. Acá en el alemán es un poco más complicado todavía porque se utiliza para todo la palabra Freund o Freundin. Entonces no sabemos, es difícil a veces saber si estamos hablando de un amigo o de mi novio, o de una amiga o de mi novia. Hay otras palabras para decir amigo, como por ejemplo Kumpel, que significa más como o colega, se utiliza mucho, más que nada para diferenciar esto. Como si yo digo meine Freundin, estoy hablando de mi novia. En cambio, si yo hablo de eine Kollegin, estoy hablando de una colega, que no necesariamente tiene que ser una colega de trabajo, sino que puede ser una amiga también, pero se dice así, colega o Kollegin. Por eso, Freund significa amigo, Freundschaft significa amistad. Krankheit es un caso similar. Krank significa enfermo. Ich bin krank, yo estoy enfermo. En cambio, si digo Krankheit, es enfermedad. Es lo mismo que el español, si prestan atención. Enfermo, enfermedad. Übelkeit. Übel es cuando me siento mal. Si yo me siento mal, tengo ganas de vomitar, por ejemplo, digo
mir ist übel. Übelkeit es ese malestar. Yo tengo Übelkeit, tengo ese malestar, tengo ganas de vomitar. Übung significa ejercicio. El ejercicio. En español sería die Übung. En todos estos casos, no lo remarqué, pero en todos los casos es die. Die Bäckerei, die Philosophie, porque es femenino. Y en estos casos sería das, y obviamente en esto sería der. Con neutro tenemos las terminaciones con y tum, que por lo general son palabras que vienen del latín. Tenemos museum, datum, que significa data o fecha. Instrument. Niveau proviene más que nada del francés. Eso significa nivel. No hay muchas palabras de este sentido, con esta terminación, pero la mayoría son las que hay son neutras. La terminación et también indica neutro. Bet. No les anoté acá los significados de las palabras que no se parecen al español porque las quería aclarar, y aparte recuerden que en el blog pueden entrar y ahí tienen todo bien explicado, todo el vocabulario nuevo que voy dejando en cada capítulo. Se los anoto en el blog para que lo puedan ir repasando y verlo de nuevo, y si no pueden ver el nuevo capítulo. Espero que les haya servido. Esto es algo que es medianamente importante, porque en sí con el uso nos vamos a ir acostumbrando, nos vamos dando cuenta de qué palabras son neutras, qué palabras son femeninas y qué palabras son masculinas. Pero bueno, al menos acá tienen más o menos las reglas para saber ya de antemano qué palabra es de qué género. Más adelante vamos a ver el plural, que también es más complicado que en el español, pero antes de eso vamos a ver un par de cosas más interesantes.